Eh, Momento, ¿grabáis vosotros? Yo no grabo. sí, ya está grabando. Eh, Bienvenidos de nuevo a este seminario del proyecto Didone, The Sources of Absolute Music, que está dedicado este año a una de las partes más importantes de nuestro proyecto y sobre todo la que implica al equipo más amplio. El subtítulo que le hemos dado es La fábrica de Arias, porque realmente el proceso que vamos a explicar aquí tiene algo de fábrica en el sentido de que es como una cadena de montaje en la que intervienen hasta 10 personas de manera regular y de esos 10 casi todos van a participar explicando una parte de su intervención, aunque a diferencia de la película Tiempos modernos de Chaplin, no se trata de trabajadores mecánicos, sino de verdaderos artesanos, cada uno de los cuales aporta su conocimiento. En unos casos son musicólogos, en otros casos son músicos prácticos. Tenemos en el equipo tres directores de orquesta en activo, todos especializados en el siglo XVIII y músicos de otros instrumentos. Y también tenemos varios musicólogos y doctores o personas que están en proceso de doctorarse. Y el proyecto, esta parte, o sea, nuestro proyecto, una de las partes más importantes es que es un proyecto de lo que se llama ahora corpus analysis, el análisis de corpora, de un corpus concreto de, muy amplio de música para intentar sacar no análisis puntual de una obra concreta, sino tendencias generales de un tipo de música. Pero la diferencia que tiene nuestro proyecto respecto a la mayor parte de los proyectos de corpus análisis es que el corpus de nuestro proyecto no existía cuando empezamos y por eso lo tenemos que crear. Y eso es lo que vamos a explicar aquí. Cómo estamos creando un corpus de miles de áreas de ópera basada en libretos de Metastasio. Entonces, la presentación la va a coordinar Ana Llorens, que es la coordinadora técnica del proyecto, y va a ir dando paso a una serie de miembros de los compañeros que van a participar. Entonces, Ana, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos. Como dijimos en la primera sesión de estos seminarios, el proyecto está dividido en diferentes paquetes de trabajo y la edición digital de las áreas se corresponde con el paquete 3, el Work Package Join. En un principio pensamos, o el proyecto estaba diseñado para editar áreas de unos 8 libretos, que era la selección inicial, pero vimos que, dada la enorme cantidad de áreas que estaban disponibles, no nos iba a dar tiempo si queríamos hacer unas buenas ediciones, con lo cual ahora estamos trabajando con la posibilidad de copiar áreas de unos 4 o 5 libretos, vamos a ver hasta dónde llegamos y quizás unas 2.000, 3.000 áreas. A lo largo de la presentación vais a ver que vamos a hablar de diferentes software que utilizamos, algunos son más conocidos que otros, los de la derecha a la esquina inferior derecha los conoceréis todos, para trabajar con los PDFs, en Excel, en Word, también para que nuestras ediciones sean procesables con Python, que es ese icono azul y amarillo. De hecho, la singularidad de nuestras ediciones es que están pensadas para ser procesadas con ordenador. Veréis que en algunas decisiones que hemos tenido que tomar son bastante poco ortodoxas desde el punto de vista de la edición musicológica tradicional, pero es la única manera de hacer que funcionen con el ordenador. Para escribir la música nosotros utilizamos Finale como el software de escritura, pero también en el último paso, en el de análisis, tenemos que recurrir a MuseScore para indicar el análisis armónico, ya veremos cómo. Compartimos todos los archivos en nuestro Google Drive y el icono que veis en la esquina superior derecha, ese azul, es Trello, que es una aplicación que utilizamos para controlar y ver cómo está funcionando todo el flujo de trabajo entre estas 10 personas que trabajamos en la edición de las áreas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. También usamos Slack, que es el icono de la esquina inferior izquierda, para la comunicación interna, y subimos nuestro repositorio de áreas a GitHub, que es el icono este del gatito. Así que veis que es un proceso que está bastante informatizado en cada uno de sus pasos. A la hora de hacer la edición digital, lo primero que tuvimos que hacer, o que sí que seguimos haciendo, es localizar las fuentes, tanto poéticas, o sea, los libretos, como las fuentes musicales. Después pasamos a copiar para luego analizar. En el proceso de copia ha sido fundamental determinar
una serie de criterios editoriales que bueno, nos llevó nuestro tiempo, necesitamos conocer las fuentes, los problemas que iban surgiendo y nos ayudaron, aparte del equipo que está ahora, Judith Ortega, que formó parte del equipo, y también Nicola Usula. Esto fue necesario porque estamos trabajando con tantas fuentes tan diferentes que abarcan unas 6, 7, incluso 8 décadas a veces, que necesitamos unos criterios que sean homogéneos para que las ediciones sean todas iguales y además para que sean procesables por el ordenador, como he dicho anteriormente. También necesitamos los mismos criterios para que todos nuestros 4 copistas copien igual y los correctores corrijamos igual, de tal manera que no se debería anotar quién ha copiado o quién ha corregido el área. Son los criterios editoriales de Didone, pero no los nuestros particulares. También para la copia tuvimos que desarrollar un proceso complejo, somos 10 personas, por 2 motivos. El primero es que necesitábamos la mayor experiencia de cada uno de nosotros. No todos somos igual de buenos en cada uno de los pasos, así que no hemos seguido el proceso tradicional de una persona coge el manuscrito, lo copia y lo corrige, sino que hemos dividido el proceso en los que copian, los copistas, una primera corrección tanto de texto como de música, después se vuelven a insertar esas correcciones y otros correctores, que no es el primero, vuelven a revisar estas partituras hasta llegar a la versión final. Esto también hace no solo que seamos capaces de aportar nuestra experiencia en cada una de estas etapas, sino que también, como he dicho antes, que el área sea revisada por muchas personas diferentes, por muchos ojos y que así poder minimizar los fallos. En la búsqueda de fuentes tardamos los primeros 6 meses del proyecto, prácticamente 5 o 6 meses fueron de búsqueda de fuentes, de localizar las fuentes, saber dónde estaban. Necesitábamos tanto los libretos como las partituras para poder comprobar que efectivamente estas partituras correspondían a la versión que queríamos copiar, que normalmente es el estreno de las diferentes versiones, para poder estar seguros de la autoría tanto del compositor como de Metastasio en algunos casos. Primero buscamos las fuentes, vemos en qué archivos o bibliotecas están, normalmente en Europa, repartidas por toda Europa, la mayoría en Italia y en Alemania, pero también en Bélgica. Si vais a nuestra web podéis ver que ya tenemos colaboración ya con algunas instituciones, con algunas bibliotecas y algunos archivos que bueno, estamos colaborando para que nos den las fuentes. Nosotros les damos a lo mejor las partituras con los bookmarks, que ahora cuál es. Y en un primer lugar, antes de recibir las fuentes, hacemos una valoración preliminar con la información que nos dan los catálogos de las instituciones y dentro de estas fuentes elegimos la que consideramos que parece ser que es la mejor o la más cercana al estreno de la ópera. No estamos haciendo ediciones críticas en el sentido de tener disponibles todas las fuentes posibles de una misma versión. Primero, no tenemos tiempo para hacer este tipo de ediciones. Podríamos estar un año copiando o 2 una sola ópera, y también por cuestiones de dinero. Si necesitamos copiar 2.000, 3.000 áreas, no podemos gastar tanto dinero en todos los manuscritos. Así que intentamos buscar la mejor fuente. Una vez creemos saber cuál es esa mejor fuente, compramos la digitalización o incluso vamos a fotografiarlo. Ahora Valentina estuvo la semana pasada y la anterior en Italia, estuvo en Nápoles y estuvo en Parma haciendo fotografías. Gorka estuvo también en la Biblioteca Nacional haciendo fotografías de algunos libretos. Una vez tenemos estas digitalizaciones, comprobamos con esta colación con el libreto qué es la partitura que nos interesa. Si es la partitura buena, seguimos adelante con el proceso. Si no lo es, volvemos atrás e intentamos encontrar la partitura correspondiente al estreno. Si es la partitura que nos interesa, pasamos a preparar el manuscrito. Lo tenemos en PDF normalmente, aunque nos manden las imágenes, lo unimos en un único PDF y pasamos a poner los marcadores para poder tener más accesible la estructura de la ópera. Aquí veis una imagen, creo que es la Didone de Galuppi del año 64, cómo tenemos divididos todos los PDFs con los que trabajamos. Veis que aquí a la izquierda arriba tenemos, este es el número, la asignatura del volumen, el volumen 1 es el 18, el volumen 2 es el 19 y el volumen 3, que corresponde cada uno a un acto, es el acto tercero.
Y dentro de cada acto tenemos dividida la estructura por escenas y dentro de las escenas las áreas que vamos a copiar. De tal manera que tanto copistas como correctores, cada vez que vamos a copiar o corregir una de estas áreas, lo único que tenemos que hacer es pinchar en el área correspondiente. Aquí veis que está pinchada en Son Regina, Son Amante, en el acto 5, y ya directamente nos sale el comienzo del área. Esto sirve, al principio se tarda un poco, pero para toda la cadena posterior ahorra mucho tiempo para todos los que participamos en él. También, una vez está preparado el PDF, se pasa a insertar la lista de áreas que vamos a copiar en nuestro listado, en nuestro inventario, que tiene una forma parecida a esta. Tenemos una hoja de Excel por cada una de las óperas, de los libretos que vamos a copiar, y tenemos primero un número aleatorio, el número de inventario de nuestra copia, que ahora veremos cuándo se lo damos, cuál es el título de la ópera, el compositor, el año, el nombre del título del área, el acto, la escena, el personaje, el número de páginas, quién lo copia, quién lo corrige, cuándo se le envía al copista, cuándo lo acaba el copista, cuándo lo revisa el musicólogo en fase 1, quién es el revisor en fase 2 y si se ha terminado o no se ha terminado. Esto tenemos una doble forma de control, ahora veremos que en Trello también lo tenemos, pero así podemos, si acaso falla alguno de los dos niveles de control, podemos recurrir o a las tablas o a la aplicación. Después, como os decía, después de este listado de áreas, este trabajo normalmente lo hago yo, paso la lista a Trello, que es la aplicación que utilizamos para seguir todo el transcurso del área en esta fábrica, los diferentes pasos. Trello tiene una apariencia parecida a esta, se utilizan listas con tarjetas. Nosotros hemos decidido hacer una lista por cada uno de los títulos y dentro de cada uno de los títulos una tarjeta para cada área. Veis que las áreas tienen tareas completadas, aquí veis que está completada, esta es 8 de 8, esta no se ha empezado a copiar, está en el 0 del 6, estamos todos los que hemos participado en este área, aparece nuestro icono cuando nos etiquetamos y también cada área está en un color diferente. El color significa que está en un paso diferente del proceso. Luego podemos filtrar las áreas, que este es el panel general, pero cada uno de nosotros, según en qué fase estemos, filtramos las tarjetas o bien por el color que nos corresponda recibir o bien por aquellas en las que estemos etiquetados o queramos ver que otra persona está etiquetada. Si estamos etiquetados nos va a aparecer este iconito del ojo diciendo que estamos vigilantes de esta tarjeta. Así que, bueno, las listas aquí son cientos y cientos de tarjetas dentro de cada una veis la longitud de toda la lista de cada una de estas óperas. También se puede buscar por título, por diferentes maneras. Cada tarjeta tiene, pinchamos en la tarjeta y cada tarjeta tiene su propia información. Metemos, aquí está, como está en la lista de Didone, ya no repetimos el título en el nombre de la tarjeta, pero sí ponemos el compositor, el año de su versión y cuál es el título del área. Aquí aparecen las personas que hemos trabajado en este área, en qué fase del proceso está mediante etiquetas de colores, cuál es el número de inventario una vez se le da, cuáles son las tareas, que esto normalmente es una lista desplegable, pero que ahora la hemos comprimido para poder mostrar lo que viene debajo, que es todo el aparato crítico de la edición de ese área. Lo guardamos con un sistema particular que explicarán mis compañeros. Apuntamos la plantilla original y luego los cambios que hemos hecho nosotros en función de nuestros criterios editoriales. Y el proceso empieza, una vez tenemos todo preparado, empezamos a poner en marcha la maquinaria de nuestra fábrica. Y lo primero que se hace es enviar las áreas o asignar las áreas a los copistas. Normalmente lo hago yo y se asigna un manuscrito completo, todas las áreas de ese manuscrito, a un copista para así favorecer que se familiaricen, nos familiaricemos todos con el manuscrito que estamos trabajando. Sería mucho más difícil estar saltando de un área de un manuscrito diferente, de una época, de un copista, de un compositor diferente, que estar copiando todas las áreas de un mismo manuscrito. Lo mismo que cuando se le asignan las áreas a corregir a los correctores en fase 2, se les asigna por manuscritos completos para poder comparar la forma de escribir y de copiar el manuscrito original entre las diferentes áreas. Como digo, primero se le envía
al copista. El copista lo copia y pone la etiqueta amarilla. Después pasa al musicólogo en fase 1, que veréis que suelo ser yo, y pongo la etiqueta azul. Después pasa al libretólogo, que es Valentina, y cuando acaba ella pone la etiqueta rosa, quitando las anteriores, claro, si vamos eliminando y dejando solamente una etiqueta. Cuando Valentina ya ha subido sus correcciones al servidor, los copistas incluyen estas primeras correcciones, tanto las de la fase 3 como la de la fase 4, y maquetan y lo ponen en verde. Ahí es cuando se le asigna al corrector en fase 2 un manuscrito concreto para corregir, y una vez empieza a corregir el área, la termina de corregir, pone la etiqueta 6, la naranja. Sube sus correcciones y los copistas insertan estas segundas correcciones. Y o bien el segundo revisor las revisa de nuevo, y si no está todo correcto, se vuelve de nuevo a la fase 7, la 6, la 7, la 6, y hasta que finalmente se considere que está todo bien, y ya se pasa a la fase final, al gris. La fase final se generan los archivos definitivos, se unifican todos los comentarios que hemos ido poniendo en la etiqueta de Trello, porque habéis visto lo que os he mostrado, es una etiqueta final con todos los comentarios de todas las correcciones de todos nosotros fusionadas en un comentario, y ya se pasa al análisis armónico, que es necesario para poder extraer datos del análisis melódico, entre otras cosas. Así que este es el ciclo general. Ahora vamos a pasar a especificar qué cosas hacemos en cada uno de los pasos, y vamos a hablar los que participamos en los pasos concretos. Así que le doy paso a mis compañeros los copistas. Creo que empezaba Carlota, me parece. Buenos días. Soy Carlota, soy una de las copistas del departamento de copia, por así llamarlo, del proyecto. Mis otros compañeros son David Almazán, Iván Rodríguez y Alberto Cubero, que no sé si se encuentra en la reunión, pero bueno, todos formamos parte del departamento de copia. Entonces, en esta parte de la presentación, lo que voy a hacer yo es explicaros un poco el procedimiento que seguimos a la hora de ponernos a copiar. O sea, la primera toma de contacto, digamos, con las fuentes, hasta que ya está, digamos, terminada la copia y se envía para las correcciones. Cada uno de los copistas tenemos asignadas una serie de áreas. Como ha dicho Ana, normalmente se trata de una ópera completa, es decir, de un manuscrito completo. Esas áreas que tenemos asignadas y que tenemos pendiente copiar aparecen en Trello etiquetadas en rojo, como habéis visto. Para copiar cualquiera de esas áreas acudimos en primer lugar a las fuentes musicales correspondientes. Buscamos el área en cuestión entre los marcadores del PDF que ha mostrado Ana, y una vez que la hemos localizado, lo primero que hacemos es estudiar su instrumentación y escoger la plantilla de Finale pertinente. Digo esto porque contamos con numerosas plantillas, una para cada instrumentación, que ha ido apareciendo a lo largo del tiempo. Son cerca de 30 plantillas ya. Existe un conjunto de aspectos generales que se tratan por igual en todas estas plantillas, porque los criterios editoriales tienen que ser lo más homogéneos posible, y si ya están aplicados de una forma general en las plantillas, pues esto agiliza un montón el proceso de copia y de cumplimiento con esos criterios editoriales. Todas ellas tienen, por ejemplo, un cuadro de texto de encabezamiento que debe incluir siempre, con un mismo formato, el título del área, el personaje o los personajes que intervienen en ella, la ópera a la que pertenece esta área, la fecha de composición de la ópera y el acto y la escena en los que tiene lugar el área. Y al igual que sucede con el encabezamiento, todas las plantillas tienen un cuadro de texto dedicado al compositor y libretista del área en cuestión. El libretista normalmente es Metastasio, pero en alguna ocasión el autor del texto es desconocido o es otro, no Metastasio. Y hay un último cuadro de texto dedicado a la fuente musical empleada o fuentes musicales empleadas. Como veis en este ejemplo, son dos, porque es una partitura general y unas partichelas, ¿no? Pero lo normal es que trabajemos con una sola fuente, lo más habitual, vamos a decir. Así que una vez que hemos abierto la plantilla de Finale adecuada a la instrumentación del área que vamos a copiar, lo primero que debemos hacer es actualizar la información de estos cuadros de texto.
De acuerdo. Entonces, otra de las primeras cosas que debemos hacer es guardar el archivo con un nombre muy concreto, el cual contiene muchísima información, que ahora explicaré. Contiene información sobre el libretista, el título del aria, la ópera a la que pertenece, la fecha de composición, el compositor, el acto y la escena en los que tiene lugar, y también su número de inventario, el número de inventario del aria. El formato del nombre del archivo es el mismo para todas las áreas. Lo que varía de unas a otras, como veis en estos ejemplos, es el contenido, ¿no? Entonces, bueno, he utilizado este sistema de colores para que se vea con claridad cada una de las informaciones que aparece en el nombre del archivo, ¿no? Por ejemplo, en estos tres ejemplos que os pongo, no sé si veis la etiqueta en azul. En el primer caso se trata de una área que pertenece a Didone, a Didone Abbandonata. En el segundo ejemplo es un área que pertenece a Demofonte y, sin embargo, digamos que ese texto guarda relación, o puede ser que directamente sea un área que también existe en la Olimpiade, y por eso tiene este nombre, esta etiqueta compuesta, vamos a llamarla. Y en el último caso sería Alessandro nell'Indie. Entonces, en este caso veis que hay en el primer y segundo ejemplo una M al final de una de las etiquetas, en el segundo caso, y en el segundo y tercer caso una X. Cuando aparece una M significa que es texto de Metastasio, que el autor del texto es Metastasio, y cuando aparece una X es que no es Metastasio, es decir, puede ser un autor desconocido o a lo mejor conocemos la autoría, pero no se trata de Metastasio. A continuación tendríamos el título del área, que bueno, se establece normalmente esta composición de dos palabras unidas por una barra baja, por un guión bajo. A continuación el año de composición, el compositor, el acto y la escena, y el número de inventario, que veréis que en el primer ejemplo son 4 cifras que ya están puestas porque ya ha pasado el proceso de primeras correcciones. Es en la primera corrección, la que hace Ana, de música, cuando se introduce el número de inventario, o sea, cuando se le asigna un número de inventario al área. En los otros dos casos sería el nombre del archivo tal cual lo hemos copiado los copistas, porque todavía no tiene asignado un número de inventario. Vale, llegados a este punto, ¿no?, que tenemos elegida la plantilla y que la hemos guardado con el nombre de archivo correspondiente, estamos listos para empezar a copiar la música. A la hora de copiar es prácticamente inevitable que debamos intervenir, que debamos añadir o modificar pues, alteraciones accidentales, articulaciones, dinámicas, ligaduras, ya sea con arreglo a los criterios editoriales que debemos aplicar de forma general, o debido a que las fuentes planteen problemas, que es lo más común. Esto lo sabe cualquiera que se dedique a la edición crítica, ¿no?, o a la copia, vamos. En cualquiera de los casos debemos dejar registradas dichas intervenciones, para lo cual utilizamos también un sistema muy concreto. Debemos especificar número y pulso de compás e instrumento, y a continuación describir la intervención llevada a cabo. Como veis, indicamos juntos el número de compás y el pulso, ¿no? Por ejemplo, en la primera de las intervenciones, C.1, esa I latina minúscula significa primer pulso, y a continuación pues forte añadido, ¿no?, que es la descripción de la intervención que hemos llevado a cabo. Y también, como veis, justo este comentario no lleva instrumento porque es un comentario que se aplica, digamos, a toda la plantilla excepto la voz. También utilizamos un conjunto de abreviaturas unificadas, vamos a decir, es decir, todos los copistas utilizamos esas mismas abreviaturas, los copistas, los correctores, todo el equipo. Vale. Las intervenciones siempre quedan registradas en la correspondiente tarjeta de Trello, pero también solemos dejarlas registradas en los distintos PDFs de las fuentes musicales, porque esto facilita y agiliza el proceso de corrección. Otra de las tareas que llevamos a cabo para facilitar y agilizar el proceso de corrección es añadir los números de compás a los PDFs de las fuentes musicales. Asimismo, cuando la instrumentación de un área es especialmente densa y el orden en el que aparecen colocados los instrumentos y personajes en la fuente es muy diferente del orden en el que acabarán apareciendo en la edición,
también añadimos las abreviaturas de los instrumentos y personajes a dichos PDFs, como veis aquí. Una vez copiada la música, pasamos a copiar el texto y para ello acudimos a una serie de textos genéricos ya preparados. Estos textos genéricos, bueno, por cierto que los preparamos, los revisa Valentina, antiguamente los revisaba Nicola Usula y bueno, es la persona que da el visto bueno, ¿no? a la preparación del texto genérico. Estos textos genéricos consisten en, digamos, la mínima expresión de los textos de las áreas, es decir, los distintos versos que componen los textos, pero sin ninguna repetición, y además ya están divididos en sílabas. A partir de estos textos genéricos, los copistas elaboramos el texto específico de cada área, el cual contiene ya todas y cada una de las repeticiones de versos y estrofas, así como las pertinentes sinalefas. Lo podéis ver en este ejemplo. En el caso de la izquierda tenemos el texto genérico, que tiene sus 8 versos en total, sin ninguna repetición, no está indicada ninguna sinalefa. Y sin embargo, en el texto que aparece en la columna derecha, aparecen ya las repeticiones de versos o de palabras o de partes de un verso, y también veis marcadas ya las sinalefas, ¿no? Este es el texto que ya utilizamos para insertar las lyrics en la copia. Y con esto concluyo mi parte de la presentación. Os dejo con David, que es otro compañero copista. Hola, buenas tardes a todos. Soy David Almazán, también copista, como ha dicho Carlota, y mi intervención está estructurada en 2 secciones. La primera sección va a estar caracterizada por la influencia del software de análisis informático en el proceso de copia y la segunda por otras cuestiones relativas a las transcripciones. Bien, como ha explicado Ana Llorens, nuestro criterio de copia está diseñado en torno al análisis computacional y, por lo tanto, las mejoras en el software de análisis influyen directamente en nuestra manera de transcribir. Dentro de estos márgenes o de estos límites, la constante interacción entre correctores y copistas permite crear un criterio unificado en base a la aportación de nuestros distintos especialistas. La comunicación a través de la plataforma Slack es constante y la interacción entre todos los miembros del equipo es fundamental para el buen funcionamiento de la factoría de áreas, como hemos titulado esta ponencia. Bueno, por ejemplo, para que veáis el nivel de interacción y de feedback que hay, actualmente hay 6 correctores trabajando sobre 6 de mis transcripciones, de 6 óperas de distintos autores, y es frecuente que en el proceso de corrección surjan dudas que sean consensuadas con otros miembros del equipo, ya sean copistas, musicólogos, libretólogos, directores o intérpretes. De hecho, esta multidisciplinaridad de IDONE es una de sus riquezas, según mi punto de vista. Bien, veamos ahora ejemplos de la influencia del software informático de análisis. Originalmente, los copistas transcribíamos los vientos a 2 en 2 pentagramas independientes, debido a que el software de análisis no detectaba los elementos ubicados en el layer 2. El layer 2 es, digamos, la segunda capa o la segunda voz del pentagrama de finale. Una de las mejoras desarrolladas por nuestro equipo informático hizo posible la copia en 2 layers, lo que nos llevó a trasladar todas las áreas copiadas en nuestro corpus con vientos a 2 a un solo pentagrama. Esto nos ahorró muchísimo espacio. Hay áreas que llegaron a ocupar la mitad de espacio y agilizan mucho el proceso. Bien, otro ejemplo del condicionamiento del análisis informático se observa en las repeticiones de secciones. En las áreas con anacrusa e indicación da capo, debemos cambiar la indicación da capo por dal segno y ubicar el segno después de la anacrusa en el compás 1. Frecuentemente esto nos obliga a añadir las anacrusas en el último pentagrama del manuscrito. A esto hay que añadir que muchos finales de área enlazan con la anacrusa de la estrofa o sección B, por lo que es necesario crear casillas de primera o de segunda para que el software de análisis no conciba estas notas anacrúsicas como parte del final del área. Bueno, los ejemplos, voy a comentar los ejemplos. Ana, por favor, ponemos el primer ejemplo. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo que a la izquierda tenemos un área de sarro, de demofonte de sarro. Ya vemos en la parte inferior izquierda la etiqueta que tiene, que ahora, gracias a la explicación de Carlota, todos comprendemos. Bueno, vemos que en este inicio de área tenemos una anacrusa y no tenemos un segno, pero en nuestra transcripción de la derecha sí que lo incluye, sí que lo incluimos. ¿Podemos cambiar el ejemplo, por favor? En la misma área, al final, encontramos un da capo DC que vemos en el ejemplo de la izquierda, rodeado en rojo. También vemos que el compás no está completo. Venimos de un compás de 4 tiempos y el otro solo tiene 1,5, en realidad. Tenemos una negra con un puntillo.
En nuestra transcripción, es la de la derecha, tenemos el 2×4 que hemos añadido, la anacrusa del principio del área y hemos cambiado el da capo por dal segno. ¿Podemos cambiar de ejemplo, por favor? Bien, este es el final de la misma área y aquí estamos viendo, bueno, venimos de un compás de 4 tiempos y vemos que el compositor o el copista ha ubicado la doble barra final después del pulso de negra. ¿Por qué ha hecho esto? Porque el área continúa en la estrofa, en la segunda estrofa, en la estrofa B. Para nuestra transcripción, ¿qué hemos hecho? Para ser lo más fieles al manuscrito posible, hemos puesto este compás de 2×4 que encontramos en rojo y también hemos puesto una casilla de primera y de segunda. La de primera, por supuesto, para continuar con la estrofa B y la segunda para como fine. Bien, ¿podemos pasar, por favor, de diapositiva? Vale, en esta segunda sección voy a hablar de otras consideraciones de copia, como son el tempo, los ámbitos de las voces y una serie de listas que realizamos. Bien, en la copia se indica el ámbito de la voz en la partitura, considerando el do de la primera línea inferior de la clave de sol como do4. Y por otra parte, los copistas hacemos propuestas de los bits per minute de cada área en función de la indicación de tempo, del texto, de la coherencia con otras áreas dentro de la misma ópera y elementos musicales como la figuración o las articulaciones, entre otros. Todos los tempi, articulaciones, instrumentos, expresiones y dinámicas que encontramos en los manuscritos son anotados en una serie de listas, lo que nos permite unificar el criterio respecto a las distintas nomenclaturas. Bien, aquí tenemos dos listas, son dos fragmentos solo. La lista de la izquierda, mejor dicho, el fragmento de lista de la izquierda, hace referencia a las tempo mark, a las indicaciones de tempo. Hay 193. Aquí pongo, ya veis, es solo una muestra. En la lista de la derecha, esa tabla de Excel, nos muestra los instrumentos, tanto su nomenclatura, la que encontramos en los manuscritos, el definitivo, cómo es su forma plural, cómo lo abreviamos y las claves en las que están escritas y la familia a las que pertenecen. Y por favor, pasamos de diapositiva. Esta es otra de las listas que tenemos, que son expresiones, por ejemplo, piacere, al libitum, meditato y demás. Tenemos unas 45 y lo que hacemos en estas listas es, además de listarlas, poner el nombre definitivo para nuestras ediciones, para que todas compartan el mismo criterio. Y bien, hasta aquí mi intervención. Doy paso a Valentina, si no me equivoco. Creo que voy yo antes. Gracias. Sí. Después Valentina, va Valentina. Muchas gracias. Una vez los copistas han copiado el área, la ponen en amarillo y entonces me aparece en mi panel de Trello cuando lo filtro para ir a revisar. Para ir a corregir tenemos diferente método. Tatiana y yo seguimos corrigiendo a mano como buenas musicólogas tradicionales, corregimos a mano en bolígrafo o en lápiz y luego escaneamos nuestro PDF en el servidor. Los demás correctores lo hacen directamente en el PDF. En este momento la copia llega sin maquetar de forma moderna, es decir, los copistas hasta aquí han respetado la maquetación del manuscrito, incluidas las claves antiguas, las claves de la voz, para hacer esta primera corrección en la que sigo los mismos criterios que van a explicar mis compañeros después, así que no me detengo ahora. Simplemente yo hago la primera revisión intentando desbrozar qué es lo que hay, viendo, especialmente me fijo en los criterios informáticos, que todo funcione pensando en el ordenador. Es mi función primordial, viendo bueno, las notas, intentando ajustar también los tempi pensando en el ordenador. Y cuando una vez corrijo, también le doy el número de inventario. Normalmente lo hago a mano, voy a enseñar un ejemplo. Que esta es una de las partituras que a mí me llegan para corregir y pongo a mano directamente el número de inventario. Según me llegan, tengo aquí mi pila de áreas y le voy dando el número de inventario según voy corrigiendo. También una vez he corregido, hago una primera fase de análisis y voy metiendo diversos datos en las tablas que nosotros vamos a utilizar para analizar. En esta fase utilizo normalmente 4 tablas, que es una que se centra en los cambios de tempo, de compás y de tonalidad entre la sección A y B y también dentro de cada una de las secciones, tanto en formas ternarias como en otro tipo de formas. Las proporciones
de los diversos periodos dentro de las subsecciones, dentro de las secciones de las áreas. También anoto la instrumentación, aunque eso luego se puede extraer de forma automática, pero estos datos nos sirven también para comprobar que el software que estamos creando de extracción automática funciona y que si hay una correspondencia entre lo que hemos visto a mano y lo que extrae el ordenador es que está bien. Y también apunto en otra lista, ahora os enseñaré, cuál es la clave original, porque en nuestra versión final vamos a tener las voces en las claves modernas y la clave original solo se va a apuntar en la parte superior como una imagen. Es decir, que la única manera de poder rescatar esa información de forma informática va a ser a través de estas tablas, con lo cual en esta fase es importante que apunte en qué clave está escrito originalmente para saber a qué tipo de voz está destinada. Este es un ejemplo, es parte de la tabla de Alias Change, en el que seguimos el mismo formato que también vamos a seguir en otras tablas de extracción de datos automático. Tenemos el número de inventario, la etiqueta, el título del área reducido, el año de composición, el compositor, el acto, la escena, unido acto y escena, la ciudad de estreno, que bueno, como visteis cuando explicamos el análisis melódico, creemos que el lugar de estreno pudo influir en las características compositivas, el lugar en cuanto a país o región más amplia, el personaje, el tipo de personaje, la forma del área. Hay que tener en cuenta que estas áreas en las que nosotros cambiamos el da capo por dalseño, por cuestiones informáticas, se siguen analizando aquí como da capo, por eso es fundamental que también se apunte en la columna M, porque si el ordenador lo extrae automáticamente va a extraer un dalseño cuando en realidad es un área da capo. Y aquí empiezan los datos apuntados. Son muchas más columnas, pero apunto cuál es la tonalidad, la nota final de la tonalidad de la parte E, de la B, si hay cambio o no hay cambio, para luego hacer un recuento automático. Esto es con Excel, es muy fácil de hacer. Cuál es el modo, mayor, menor, si hay cambio, dónde empieza, dónde acaba, cuál es la armadura real, la armadura anotada, lo mismo con el compás y lo mismo con los tempos, y también si hay cambios internos, no de tonalidad, pero sí de tempo o de compás. También con la clasificación de compás en diferentes tipos. Y esta es la tabla, es una captura de la tabla de las claves originales. Aquí he apuntado pues, en qué clave estaba, y cuando se trata de un dueto, de un terceto, hay más voces, apunto la clave en una columna y la clave 2 en otra columna para que luego sea fácil de extraer, y siempre por el número de inventario para que luego sea fácil de unir la información sacada con el software automático con esta que está sacada a mano. Así que una vez que he corregido, he hecho esta primera corrección y he guardado estos datos de análisis preliminar, pongo el área en azul en Trello y entonces le aparece a Valentina en su panel de Trello. Así que voy a ceder la palabra a Valentina, que es quien realiza la revisión del texto y quien va a hablar en inglés. Good morning, everyone. Can we change the slide, maybe? Okay. My name is Valentina Anzani, and I was incorporated in the team as librettologist. As Italian mother language and musicologist, my role within this equipe for this task is to check the poetic text of the arias. When dealing with musical manuscript, problems comes in the transcription of the music as well as the text, as in the original manuscript, it is not precisely positioned and in most of the time, not even hyphenated. As Carlotta already mentioned, my first step is to revise the text transcribed from the manuscript and the libretto as a poetic strophic form. At this point, I normalize the verses from the 18th century Italian writing and grammar to the modern writing, for example, adding or eliminating H, modernizing the use of J, double I, or Z, and intervening also in the punctuation. Our editorial criteria include the fact that the editing of the text of the Metastasio arias in terms of the structure of the verses and the morphology of the words follows the editio princeps of his librettos, as can be found in the online repository of Metastasio edition directed by Anna Laura Bellina and her Progetto Metastasio. In case, though, the selected musical source presents variations of a word or verse, we respect the new variant, since the composer could be responsible for that change or could simply have composed the music according to the new meaning.
On the other hand, if the text of the aria is not by Metastasio, it is edited as it appears in the selected musical source. After that, I proceed with the metric hyphenation, taking into account the metric structure of the poetic text and the accent of the verses, adding sinalephas, dialephas, syneresis, or dieresis. Once edited, the text is given back to the copyist, and afterward, I will go back working on it only once Anna has made the first correction of the music. At this point, I receive a PDF where I see the first correction made by Anna, to which I add my own regarding the disposition of the text under the vocal melodic line. This check is made considering the manuscript and the libretto, but also intervening according to the disposition of the metric accent and musical ones as well. When possible, I try to work on an entire opera after it is fully copied, so that I can observe the opera and make consideration about its structure, and in order to insert such consideration in our comparison charts. And I work on those charts jointly with Gorka Rubiales. After this passage, I inform the copyist that the corrections are made by changing the color label in Trello. And I now leave the word back to David, who will talk about the following passage. Thank you, Valentina. Bien, cuando encontramos en Trello las arias en rosa, las etiquetas están en rosa o en el número 4, sabemos que han sido revisadas tanto por Ana como por Valentina. Y es el momento de meter nuestras correcciones, bueno, sus correcciones mejor dicho, pero introducirlas nosotros y maquetar el aria. Básicamente consiste en cambiar las claves a claves modernas, en vez de la clave de primera en tercera y en cuarta a sol o sol con 8, y ubicar la voz en el lugar correspondiente. Y cambiamos la etiqueta a verde para que el siguiente corrector pueda trabajar sobre ella. Javier, cuando quieras. Buenos días, soy Javier Ulises Illán y trabajo como corrector en el proyecto Didone. En esta fase de las segundas correcciones trabajamos 4 personas: Tatiana Araez, Teresa Casanova, José Antonio Montaño y yo mismo. En esta etapa, los correctores tratamos en primer lugar de ver el bosque, de distanciarnos de los detalles más concretos para poder contextualizar bien el aria y tomar decisiones que sean coherentes con el estilo, con el lugar, con el compositor y, por supuesto, con la propia ópera que estamos trabajando. Nuestro objetivo en esta fábrica de arias es corregir el trabajo anterior para producir una partitura que sea legible por científicos, interpretable por músicos y comprensible y útil para los programas informáticos que cierran el círculo de todo el proyecto Didone y que hoy Ana también nos ha detallado. Tras la labor de los copistas y de Ana, Valentina y todo el equipo hasta esta fase número 6, nosotros ya trabajamos en varias capas de observación del aria, tanto en el análisis de esquemas musicales de pequeño formato como el gran formato. Respecto al pequeño formato, trabajamos el detalle comprobando y revisando las células de acompañamiento orquestal, revisión de alteraciones accidentales, comportamientos melódicos paralelos o escalísticos o unísonos entre la voz y algún instrumento, o E1 o quizá violín primero. Cotejamos las diversas combinaciones articulativas y establecemos la coherencia que en ocasiones es francamente difícil de encontrar en estos guiones o partituras que nos llegan desde el siglo XVIII y en la mayoría de los casos además de copistas y no de la mano directa del compositor. Respecto al gran formato, comprobamos también el plano dinámico, la forma, las repeticiones o usos de los calderones en relación con los da capo o ritornelli. Y por supuesto, antes que eso, pues volvemos a plantearnos, aunque ya se ha hecho anteriormente, el uso de las claves, los instrumentos transpositores o incluso la disposición de las plantillas orquestales para tenerlas ya a la moderna en el resultado final de este trabajo. Incluso en ocasiones también hacemos observaciones de maquetación para que la edición final sea limpia, comprensible y musicalmente de ágil lectura. En muchos aspectos es un momento también de riesgos, pues pretendemos preparar la obra para que los intérpretes del siglo XXI la entiendan y al mismo tiempo para que los ordenadores lo tengan fácil en el tránsito a los formatos XML, en nuestro caso, como también nos ha dicho Ana, en el MLX, y así comprendan y codifiquen ágilmente y sin equívocos, teniendo en cuenta todas estas decisiones y cambios que han llegado hasta
hasta el final de nuestra fase y que conllevan ese paso también de las segundas correcciones. Como veremos más adelante en varios ejemplos de mis compañeros, no siempre en la edición final que presentamos está lo que literalmente nos transmite el manuscrito. Es interesante comentar que, no siendo estrictamente una edición crítica la que elaboramos en este proyecto, en el proyecto IDONE, en ocasiones esta fábrica de arias que hemos trabajado con dos fuentes, con la partitura general y con las partes o partichelas, que aunque en ciertos aspectos es verdad que completa mucho la visión de la obra, en la práctica también conlleva muchas más horas de trabajo y toma de decisiones que afectan a la variabilidad y riqueza de articulaciones, con sus respectivos cambios de arco, respiraciones, etc. Y eso nos lleva a tomar decisiones y sobre todo a resolver desambiguaciones. Volviendo a todo el proceso de engranaje de todo el equipo, los correctores pues partimos de unos materiales que se hallan en una carpeta de Google Drive. En las áreas están copiadas en la carpeta de copistas de Didone y estas carpetas están destinadas a fuentes musicales también y a libretos. Siguiendo con la coherencia también del uso de los colores para las diferentes tareas, nosotros empleamos dentro de esta cadena básicamente los siguientes. El color verde, que es el color que asigna el copista al área cuando ya la ha terminado de copiar. El color naranja, que es el que asignamos nosotros cuando hemos revisado el área, y así avisamos al copista para que incorpore las observaciones o posibles correcciones que hayamos hecho. Y el morado, que es el copista incorpora cuando el copista incorpora las observaciones, y a partir de ahí, si ya hay que hacer alguna modificación más, como ha mostrado Ana, ese ciclo se va repitiendo un poco entre esas fases hasta que al final se asigna el color gris, dando por terminada nuestra fase de segundas correcciones y comenzando la siguiente. Tatiana, por favor. Buenos días, yo soy Tatiana, segunda revisora, y me gustaría un poco comentaros cómo nos acercamos a Trello los segundos revisores. Lo primero, filtramos por nuestro nombre y nos aparecen todas las áreas que nos han asignado. Los segundos revisores nos centramos en aquellas que están en color verde, como acaba de mencionar Javier, y como mencionó antes también Ana, o bien las imprimimos o bien realizamos las correcciones sobre PDF. En mi caso, yo la imprimo porque muchas veces me gusta o necesito, no solo me gusta, necesito tocar un poco al piano algunos pasajes que pueden presentar ciertas complicaciones, ¿no? Trabajamos siempre con la información que hay en Trello, anotaciones que se refieren a modificaciones realizadas por el copista o en primera revisión. Al mismo tiempo, nosotros creamos un listado de observaciones sobre la partitura que al final de la revisión volcaremos en Trello. Con el área adelante realizamos una escucha general en la que anotamos datos como tonalidades, diseños iguales que pueden sonar distintos, bien por dinámicas o rítmicas, dinámicas que auditivamente llaman la atención, sensibles o alteraciones que no están incluidas. También hacemos anotaciones referidas a agrupaciones, por ejemplo. Tras esto hay un cuarto paso en donde se cotejan que todas las correcciones que había en la primera revisión se han incorporado. Si hay alguna que no figura en el PDF, se vuelve a señalar. Con el manuscrito revisamos cada una de las voces y en este sentido cada revisor ha sistematizado un método personal de trabajo eficaz basado también en colores. A continuación mostramos unos ejemplos que nos ha facilitado Teresa relacionados con la toma de decisiones que atañen a articulaciones. Estas están elegidas siempre de acuerdo a la época en la que fue compuesta la ópera, por supuesto. A la derecha de la diapositiva podemos observar una búsqueda de unidad en lo que atañe a staccatos que se presentarán finalmente sobre la cabeza de la nota, apoyaturas que se ajustarán una encima de la otra y cuyo valor pues, vendrá definido también por esos criterios de edición comentados anteriormente que el equipo de Didone elaboró junto a Judith Ortega y Nicolau Sula. O, por ejemplo, también buscamos unidad en lágrimas que se incorporarán finalmente dentro de las ligaduras. La siguiente diapositiva muestra una toma de decisiones en base a los criterios idiomáticos de los instrumentos de cuerda. Cedo ahora la palabra a mi compañero José Antonio. Hola, buenos días.
Bueno, yo voy a aportar unos ejemplos representativos de mi trabajo de segunda revisión pertenecientes a la ópera Demofonte de Caldara de 1733. Este primer ejemplo pertenece al área de Timante, Prudenti y Michieri, y aquí tenemos este motivo rítmico de semicorchea con puntillo fusa marcado en color verde, cuya aparición es constante en todo el área y en la mayoría de ocasiones de manera vertical entre las voces sin realizar esta imitación que aparece en este ejemplo. Normalmente, esta cabeza rítmica nos la encontramos, perdón, esta cabeza rítmica nos la encontramos en muchas ocasiones escrita tal y como aparece en el manuscrito, sin el puntillo correspondiente, pese a que su ejecución se suele hacer como viene en nuestra edición. La duda que había era que musicalmente también funcionaba bien de la manera en la que aparece la fuente, y además este inicio de motivo siempre aparece escrito del mismo modo. Este ejemplo concreto hizo que nos decantáramos por añadir el puntillo al silencio de semicorchea y comenzar confusa, pues cuando el violín segundo realiza la imitación, la descoordinación rítmica con el violín primero musicalmente no tenía ningún sentido. Además, manteniendo este puntillo se contrasta mucho más este motivo, el marcado en rojo, con el siguiente que aparece marcado en color azul y que también es constante en todo el área. La siguiente diapositiva es otro ejemplo perteneciente a la misma ópera, en este caso es el área de Querinto, Non chiedo amate stelle. En este compás que aparece en la cadencia final de la soprano antes del da capo, decidimos añadir el doble puntillo a esa primera nota y convertir la segunda en fusa porque musicalmente, tal y como está escrito en la fuente, no tiene ningún sentido por varias razones, pero principalmente por el propio tempo del aria, que es un allegro assai a 1, y interpretarlo tal y como aparece escrito es, además de muy antinatural, complicado y realmente fuera de lógica musical. El siguiente ejemplo pertenece al área de Demofonte, Perfidi, Giacchim, Vita, y aquí nos encontramos esas notas marcadas en rojo, que técnicamente son correctas, concuerdan con la armonía, con el registro, pero no con una idea estilística habitual y coherente con Caldara y con su gusto y talento en la elaboración melódica. Aquí se opta por sustituir esa primera nota La por la séptima del acorde Sol, que encamina de manera más natural y al uso la cadencia que le sigue. También se cambió la segunda nota marcada, el Si, por un re agudo, que va a resolver la sensible citada anteriormente, ese do sostenido, y justifica y da coherencia musicalmente a estos saltos interválicos. Además, enfatiza también el texto al hacer coincidir esa nota aguda con la reiteración del no. Por estos motivos decidí cambiar estas notas, pese a que, como he dicho, a priori eran técnicamente correctas. Con esto concluyo esta parte. Lo que va Tatiana. Voy a presentar yo un ejemplo de una de las áreas quizá la más icónica del proyecto Didone, pues es el área Son Regina de Sono Amante. En este caso estamos ante la escena quinta del primer acto de la ópera Didone Abbandonata y en este caso estamos ante la compuesta por Paisiello en 1794. Aquí sencillamente, bueno, he seleccionado esta área por una serie de elementos que voy a señalar y, por ejemplo, os he señalado en azul esa clave de Do en primera de la soprano que veremos en el ejemplo ya moderno en clave de Sol, ahora después lo veremos. Una instrumentación, como vemos, ya muy densa, con los violines colocados en la parte superior, oboes a 2, fagotes a 2, y en rojo he señalado trompetas y trompas en Do. Ya 4 instrumentos, así que es una densidad ya bastante grande. En el proyecto Didone encontramos ejemplos, por ejemplo, la Didone de Sarro 1724 con voz y cuerdas, son 5 elementos, la cuerda más la voz, hasta este ejemplo, por ejemplo, de Paisiello, que son ya 13 voces. Esto nos habla no solo de un desarrollo vertical, sino también de una extensión horizontal, pues son áreas mucho más largas, tanto en paginado, como decía David, como en minutaje. Si en Sarro hablamos de 3 minutos y medio por área, Paisiello nos está tomando de 9 a 11 minutos. En esta fase de segundas correcciones,
La densidad orquestal entonces sí es un reto, pero ayuda también a triangular algunos aspectos como la dinámica o las articulaciones, al tener muchos instrumentos que hacen motivos similares. En ocasiones encontramos redistribución de plantilla orquestal y la voz de soprano pasa de estar, como veis en este manuscrito, pegada al bajo. En nuestra versión moderna es el eje precisamente entre los vientos que se situarían arriba y las cuerdas que se situarían abajo. La música también, conforme va avanzando en el tiempo, en el siglo XVIII, se vuelve cada vez más detallada en sus parámetros y la información se va haciendo compleja. Hay mayores rangos dinámicos, acentos, fortepiano, crescendi, diminuendi, variación en articulaciones, y todo esto implica informáticamente también más ítems para los copistas, más entradas para los correctores, más ítems que ver, que corregir, más elementos entonces que observar. En este caso en concreto aparece por primera vez un término que nos encanta, muy descriptivo y musical, para una introducción de un aria de la Reina di Done, imperioso sostenuto, lo he marcado ahí en rojo también, es una introducción en imperioso sostenuto antes de un allegro. Si podéis pasar por favor a la siguiente. Aquí vemos ya el ejemplo final, ya pasado ya como aria final, donde a golpe de vista, en ese encabezamiento, como nos explicó Carlota, ya vemos toda esa información compilada, título, personaje, ópera, acto, etc. Y algo muy importante también, y es que nos está hablando a golpe de vista del virtuosismo en la intérprete de la voz de Di Done, porque vemos que en ese rango vocal tenemos ya una 13ª. Así que, bueno, son pistas ya que nos está dando muchísima información en un primer golpe de vista. Y para terminar, comentar también que os fijéis que, como ha comentado David, el uso de los layers de 2 voces por pentagrama facilita muchísimo también la agilidad a la hora de leerlo. Y es uno de los ejemplos, otro más, del avance y la mejora en los flujos de trabajo de esta fábrica de arias. Muchas gracias. Bueno, pues tras los pasos previos, si hay alguna duda puntual, fundamentalmente suelen estar relacionadas pues, con extensiones realizadas en dinámicas o ligaduras, hablamos entre nosotros a través de esa plataforma que ya se ha mencionado, Slack, o dejamos planteada esta cuestión en Trello para buscar en conjunto una solución. A continuación, revisamos la letra y si hay alguna cuestión tras haber cotejado la fuente del libreto, consultamos puntualmente a Valentina. De esta manera sí que creo interesante recalcar de nuevo que a lo largo de las distintas fases de esta cadena de colores son varios los ojos que revisan tanto la partitura como la letra del aria. Incorporamos finalmente nuestras anotaciones a Trello y añadimos el PDF a la carpeta de copistas para que modifiquen las cuestiones marcadas en él. Esto se señala en la plataforma cambiando el color de verde a naranja. A continuación, José Antonio continúa con este sistema de colores. Estas son los colores de nuestras tarjetas en Trello, de las fases que hacemos en la segunda revisión. Nos encontramos las tarjetas en verde. Una vez que las revisamos, las marcamos en naranja para avisar a los copistas de que cambien y que modifiquen los errores que hayamos visto. Ellos, una vez que incorporan esas rectificaciones, esas correcciones, marcan la tarjeta en morado, que vuelve otra vez a nosotros. Entonces, a partir de ahí, nosotros volvemos a revisar que todas las correcciones que habíamos pasado están correctas. En caso de que haya algo que no se haya copiado bien o que todavía no esté perfecto, volvemos a mandarlos otra vez a los copistas. Y en el caso de que el área estuviera ya terminada con todas las anotaciones correctas, pues se marcaría la tarjeta con ese color gris de final y la daríamos por acabada en nuestra fase. Muchas gracias, José Antonio. Y cuando la etiqueta está en final, la recibo yo una vez los copistas ya han generado
Los archivos finales, tanto el archivo de finale como el PDF, como el archivo XML, los recibo yo. Unifico todas las anotaciones que ha habido en Trello en única tarjeta para tener nuestros comentarios editoriales de la forma más limpia posible, y ya paso al último punto, que es el del análisis armónico, que por motivos de software tenemos que hacerlo en MuseScore. Cojo el XML y lo importo en MuseScore para anotar armónicamente con un estándar de anotación que desarrollaron un grupo que, bueno, tenemos a un compañero entre nosotros, Johannes Henschel, del laboratorio del Digital Cognitive Musicology Lab, esa abreviatura que veis, estas siglas que veis en pantalla, en Lausanne, un estándar de anotación, y gracias a una librería que ha desarrollado Johannes en Python podemos extraer datos armónicos tras las anotaciones manuales en archivos TSV con datos armónicos expandidos. Estas anotaciones armónicas, especialmente las de las modulaciones, son fundamentales para nuestro software de análisis, no solo armónico, sino también melódico, como vimos en una sesión pasada. También podemos anotar cuestiones de estructura de frase. Aquí veis un ejemplo, veis que está anotado arriba el análisis armónico. No son las etiquetas que nosotros pondríamos en el análisis tradicional, sino que bueno, están pensadas para ser procesadas con ordenador, pero son muy parecidas al sistema que aprendemos todos, cualquiera de nosotros en clases de armonía. Lo anotamos en la voz superior, aunque están haciendo cambios para pasarlo a la voz inferior. Y aquí veis estos corchetes que indican final de frase y comienzo de frase. Una vez están insertos en el archivo de MuseScore, se procesan con esta librería en Python y conseguimos estos datos expandidos, datos armónicos. Aquí veis que esta es mi etiqueta, aquí se repetida, es la etiqueta que pongo de análisis armónico, y el resto son datos. El archivo es mucho más largo, tiene más columnas. Contiene cuál es el número de la etiqueta, el número de compás, en qué posición está, cuál es la tonalidad principal, si ha habido modulaciones o no, cuál es el grado correspondiente, en qué inversión está, si hay notas añadidas, qué tipo de acorde es, si tiene más notas añadidas, si ha habido notas pedales, el tipo de acorde y otro tipo. Aquí están desplazadas un poco las columnas, pero hay mucha más información en base a etiquetas tan cortas como estas. Aquí lo vemos un poco más expandido porque esa imagen era pequeña. Así que una vez tenemos tanto el archivo XML como el archivo MuseScore, como estos TSV automáticos, se suben a nuestro repositorio de GitHub, que ahora mismo es privado, pero se hará público. Así que están todas nuestras áreas definitivas, las que están ya con la etiqueta azul clarito en el proceso de Trello, las tenemos ya en nuestro repositorio con todos estos datos, y también tendremos el repositorio con el software. Así que hasta aquí nuestro proceso de copia y corrección y de producción de áreas en Didone, en el que participamos, como veis, más de la mitad de los miembros del equipo en las diferentes fases, y para el que necesitamos la colaboración de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis participado. Como los que estáis viniendo regularmente a los seminarios, habéis visto esta lista del equipo, pero la mayor parte ni les poníais cara ni le poníais función. La idea es que hoy pudierais hacer las dos cosas y os dierais cuenta de lo complejo y lo rico que es el trabajo que estamos haciendo. Hay varias personas que no han intervenido por distintas razones. Alberto Cubero, que es copista, Iván también, que es copista, pero ha participado en la preparación, Gorka, que está con nosotros, que también lo ha mencionado Valentina, y Teresa Casanova, que está en clase y no puede participar, pero también ha intervenido en la preparación. Y simplemente daros las gracias a todos los que habéis asistido, muy especialmente a todos los que trabajáis en el equipo por vuestra contribución. Y ahora, si os parece, suspendemos ya la grabación y estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario.